Hay partes que están más destruidas que otras. Miren, en este caso aquí hay incluso un hueco. Sabemos que el salitre corrompe como tal todo este muro y es un muro que está construido. Hello familia, yo soy Cari Sánchez y como siempre les digo, les doy la bienvenida a mi canal. Hoy les traigo otro de los videitos de las calles de Cuba y es que precisamente nos encontramos en la ciudad de La Habana, en el municipio del Vedado, aunque quizás este video termine en otro municipio. Y es que estaremos recorriendo la calle que se conoce como la que pertenece al Malecón de La Habana, Malecón que son alrededor de 8 kilómetros, por supuesto. Solo conoceremos hoy una parte de este malecón emblemático de Cuba, no solo de La Habana, sino que Cuba es conocida en el mundo entero por tener este hermoso malecón en toda su costa norte en la parte capitalina. Un malecón que se dice que sus primeras piedras fueron puestas por allá por el año 1819, aunque no se terminó de construir hasta el año 1958. Así que sin más, y recuerda que yo soy Cari Sánchez, si hasta ahora no te has suscrito, te suscribe porque te voy a mostrar hoy el malecón de La Habana. Quédate conmigo hasta el final y dime qué te pareció este video. Sin más, vamos a comenzar. Bueno, una de las principales cosas que encontramos por aquí por el malecón es esta fuente, que bueno, ahora tiene agua. Es novedoso, ya los que son de mi canal saben que en Cuba es difícil encontrar una fuente con agua y bueno, en La Habana muy pocas fuentes tienen agua y esta es una de ellas que no siempre tiene agua. Pero bueno, es una estructura bastante hermosa con el cartel de Cuba arriba y la bandera cubana que ondea, o sea que es una de las imágenes más lindas que pueden observar de la capital. Precisamente está frente al malecón de La Habana. Antes de pasar al malecón vamos a mirar que para este lado tenemos como tal un Servi, un coupé que no sé si ahora mismo esté abierto, que es el coupé La Rampa que hace esquina ya en 23 y Malecón, porque sí, esta calle también se llama Malecón y es que es lógico, está al lado, es la misma calle que colinda con el malecón de La Habana. El malecón es un sitio donde vienen muchas personas, o sea, cuando las personas están aburridas y tienen necesidad de salir a despejar la mente, vienen hasta acá. Muchos vienen incluso a pescar y es un sitio donde se reúnen los mismos pobres que ricos, como decimos en argot popular. El pobre dice, no tengo dinero, pero quiero salir, entonces voy y me siento al malecón y como que me despejo la mente. Y el rico que viene por aquí y come y festeja, también llega al malecón y se sienta a respirar el aire del mar. Es una calle bien concurrida, es una avenida bastante grande, por eso para cruzar suele pasarse trabajo y podemos observar que también hay semáforos y nada. Yo no voy a correr porque yo pago chapa. Bueno, de este lado sí podemos ver algo curioso que hay aquí en el malecón es que las personas suelen tener varios tipos de negocios. Las veces que yo he venido, o sea, que han sido varias porque yo estuve viviendo aquí en La Habana por 5 años, en el malecón siempre vas a encontrarte personas que venden maní, personas que venden caramelo, personas que tocan una guitarra y te venden una canción, o sea que te puedes encontrar todo tipo de negocios por esta zona, todo tipo de personas también, padres con niños, incluso personas que tú ves que no andan en, como decimos en buen cubano, en buen ambiente. Y bueno, las construcciones del malecón también son bien diversas, las construcciones que están a orilla del malecón. ¿Por qué digo que son bien diversas? Porque te puedes encontrar un hotel moderno, como te puedes encontrar un edificio cayéndose. O sea que vamos a caminar para que ustedes puedan observar cómo está toda esta calle. Miren qué hermoso el malecón de La Habana, miren cómo están las olas. Diríamos que el mar está un poquito revuelto, pero miren qué belleza. Miren toda esta estructura, se observa a lo lejos como tal el morro. Y para este lado ya se ve lo que es la parte del puerto y los edificios más antiguos que también contrastan con las construcciones más modernas que hay por aquí, por el malecón. Esto, como les decía, es un muro que está construido alrededor de 8 metros en la costa norte de aquí de La Habana. Y bueno, es un lugar bien emblemático donde los turistas cuando vienen principalmente a la capital, aquí a La Habana, la mayoría de los paseos los hacen en carros antiguos y pasan por aquí, por el malecón, porque es un lugar bien conocido y emblemático. A pesar de todo eso, puedo decirle que el que viene aquí siempre se pone alegre, diríamos, porque siente la brisa del mar. Y bueno, también podemos observar que por aquí pasan todos los transportes que como tal mueven extranjeros, mueven turistas, no solo los carros antiguos, sino también esos trencitos. Aquí está Ensign, que nos ha saludado. Bueno, mi gente, suscríbanse al canal de Gary que está haciendo contenido. Gracias, gracias. Suscríbanse al canal de Ensign también. ¿Y Johnny qué? ¿Anda activo? Activo. Activo. Caballero, bueno,
Quería mostrarles el malecón de La Habana porque he hecho varios en vivo y cuando hago en vivo, ustedes me han dicho que si vengo a La Habana, que por qué no grabo el malecón. Pues miren, Eric, que tú me dices siempre que por qué no te grabo el malecón. Aquí estoy, miren, grabando el malecón, caballero. Familia, aquí en el malecón habanero, déjenme decirle que no está en buen estado en todas sus partes, porque realmente hay partes que están más destruidas que otras. Miren, en este caso aquí hay incluso un hueco. Sabemos que el salitre corrompe como tal todo este muro, y es un muro que está construido hace muchos años atrás, o sea, lleva tiempo. Y bueno, yo diría que esto requiere también su mantenimiento como tal, por supuesto, para que las construcciones puedan perdurar a través de los años. Es difícil que se mantengan, y más cuando están tan pegadas al mar. Ustedes saben que cuando hay mal tiempo, las olas, o sea, pueden meterse para acá y se va corrompiendo aún más. Como les decía, aquí encontramos construcciones diversas y bueno, hay viviendas aquí, o sea, edificios que son, se pudiese decir que son incluso hasta de principios del siglo pasado, y pueden observar que las personas que no han tenido la economía para reparar estos edificios, por supuesto, cada apartamento va deteriorándose aún más. También vemos negocios. En la parte de abajo encontramos algunos que otros negocios, cafeterías, restaurantes, que por supuesto los dueños de estos negocios tienen más economía para poder restaurar esos espacios. También es lógico que por esta zona también se hayan caído algunos de los edificios que hemos visto en la televisión o incluso en las redes sociales. Cuando ha habido derrumbe, ha sido cerca de esta zona. Que podemos encontrar por acá otros lugares, como es el caso de esta tienda, que es la tienda de Cogar, es una panamericana. Anteriormente se vendían productos, artículos en divisa. Hoy por hoy lo que se venden son artículos en MLC. MLC, como les he explicado en otro video, moneda libremente convertible. O sea que hoy por hoy esta tienda vende artículos que son para decorar el hogar, como muebles, adornos, cortinas y ese tipo de cosas, y son en MLC, o sea, son bastante caros y no asequibles a toda la población. Bueno, miren, ahorita le estaba mostrando el oleaje. Javier, te has mojado ahí arriba, se siente cuando salpica, ¿eh? Sí, salpica un poquito, pero no me lío. Salpica, exacto. Gracias a Dios hoy no hay mal tiempo, aunque se ve el mar un poquito picado. Bueno, para acá encontramos el Banco Nacional, que fue el Banco Nacional en algún momento. Hoy por hoy es el Hospital Almejeira, Hermanos Almejeira, y bueno, es un hospital general como tal, donde se atienden todo tipo de, o sea, de enfermedades y bueno, de situaciones médicas. Para acá encontramos que podemos ir directo ya a lo que sería, ya esto da como tal a lo que es La Habana, estas calles. La calle San Lázaro. San Lázaro. La calle San Lázaro es Centro Habana. Centro Habana, exacto. Sí, o sea, cuando me refiero a La Habana es que ya no sería como tal el municipio vedado, sino que pasaría a otro municipio. Y bueno, como les decía, miren ese edificio, miren esas construcciones que están bien deterioradas, y ahí viven personas. O sea, es lo que les decía, no todo el mundo tiene la economía de restaurar y reparar estos edificios. Y bueno, por eso luego nos enteramos de que algún edificio se ha caído por acá por La Habana. Como les decía, aquí por donde está el Hospital Almejeira, la calle que nos queda de este lado es la calle San Lázaro, que nos lleva directo hasta Centro Habana. Así que ya que pudieron ver y observar parte del malecón habanero, vamos a continuar para que vean cómo están las calles de Centro Habana, que muchas personas me han dicho que La Habana Vieja está mejor que Centro Habana, y es que La Habana Vieja fue restaurada en parte hace unos años atrás, y por supuesto Centro Habana continuó deteriorada como les decía, que se veía ese edificio que tenemos enfrente. Así que vamos a cruzar la calle y vamos a movernos como tal a lo que es La Habana Vieja y parte de Centro Habana, que vamos a estar pasando ahora. Bueno, miren, para acá a lo mejor no se ve por las plantas, pero bueno, ahí está el monumento a Antonio Maceo, y bueno, esto se conoce aquí como el Parque Antonio Maceo por esta zona, que está frente al Hospital Almejeira, y bueno, en esta calle que se llama San Lázaro, que va directo a Centro Habana, por donde nos vamos a estar moviendo para llegar a La Habana Vieja. Observen todas estas construcciones que son, hay un contraste aquí bien grande, incluso hay construcciones antiguas bien deterioradas, como es el caso de ese edificio, y al lado tienen construcciones un poco más modernas, casas de mampostería, de puntal más bajito, incluso algunas tienen hasta el logo de Airbnb, o sea, de hostal, por esta zona. Realmente estamos en una zona céntrica
que no se ve, que para nada está alejada de la realidad cubana, que continúa siendo igual en todas partes. Y es por eso que encontramos ese contraste en las estructuras de las calles cubanas. Bueno, esta es la calle San Lázaro, pueden observar. Por aquí me está diciendo Javier, yo no estoy muy segura de eso, pero bueno, miren las estructuras de los edificios aquí, las construcciones, edificios bastante antiguos. Incluso en estos edificios antiguos encuentras un cartel de rentas de vivienda y bueno, este edificio se ve mejor restaurado, tampoco sé de qué tiempo sea, pero bueno, era un mercado ideal lo que había ahí. Quizás ahora no preste ningún servicio o esté en planes de ser arrendado a algún particular. De este lado creo que lo que hay es tipo una MIPYME. Javier y Jonathan andaban averiguando a ver qué había, pero bueno, hay música, por eso no me quise acercar para evitar tener problemas de copyright. ¿Encontraron algo? No hay nada. Bueno, andábamos buscando pollo para llevar comida para la casa, pero bueno, casi imposible. ¿Para dónde continuamos ahora, Javier? A ver si podemos pagar un carro de esa La Habana. Bueno, a ver si llegamos como tal a lo que sería Habana Vieja. Exacto. Estamos metidos ahora en Centro Habana, por ahí. Este es Centro Habana, sí, exactamente. Esta es la parte de Centro Habana. O sea, La Habana Vieja a partir de Prado. Sí. Toda esta parte aquí es Centro Habana, este es el mercado ideal. Esto es una antigua gasolinera que le hicieron MIPYME. Ahora le hicieron una MIPYME. Una MIPYME porque ya no dejó de funcionar. Y bueno, y para acá una cafetería, como un café o algo. Exacto. Caballeros, el transporte en La Habana está pésimo. No hemos visto guagua hoy en todo el día y hemos estado en Marianao, en playa. Ahora estamos en La Habana y bueno, el transporte ha estado pésimo en su totalidad. Y entonces, bueno, ahora mismo para una máquina, pero está llena. O sea, no cabemos ahí. Y bueno, no les puedo explicar la cantidad de dinero que hemos gastado nosotros en transporte. De La Lisa a Marianao nos cobraron prácticamente 300 pesos, así que me imagino que vamos a continuar gastando dinero. Igual que en el Vedado nos cobraron 100 pesos por 5 cuadras. Es increíble. Tampoco cuestiono a las personas, a los particulares que tienen, o sea, que prestan este servicio, porque bueno, es que todos los precios están elevados en todas partes y ellos también tienen que comer. Es lógico que los precios sean tan altos. Caballero, nada, morimos caminando a pie. Y bueno, el dinero de la máquina lo cogimos para tomarnos un refresco porque estábamos... Nos cansamos de esperar el carro y no pasó nada, entonces vamos a caminar a pie para que ustedes puedan seguir viendo y yo poder seguir mostrándole cómo están las calles de La Habana. Miren cómo está ese edificio totalmente destruido. Y bueno, así es Centro Habana en general. Así están las calles. Miren a Johnny ahí con su refresquito. Y bueno, continuamos caminando para que ustedes puedan seguir observando cómo está Cuba hoy en mayo de 2024. Ay, nos paró un carro, no lo puedo creer. Estoy fundida ya, estoy loca por montar. Estoy agotadísima. Buenas tardes. Ay, al fin. ¿Es correcto? Ay, sí. Johnny, al fin. Por lo menos no vamos a caminar a pie. Hace un día. Increíble. Bueno, caballero, las máquinas lo trajo hasta aquí, hasta el Parque Curita, que bueno, ya ustedes lo vieron en videos anteriores. Miren cómo está esto prendido, cómo está el transporte en La Habana, lleno de gente, los carros, las máquinas. Bueno, ya ustedes saben, tremenda locura. Ahora vamos a estar caminando para Obispo y pasar frente al Capitolio para que aquellos que querían verlo lo puedan observar. Bueno, estamos aquí frente al Parque de la Fraternidad y para este lado lo que nos encontramos es el famoso Capitolio, que es una réplica al Capitolio de Estados Unidos. Y bueno, para este lado está el contraste de las construcciones antiguas que están bastante deterioradas. Ya está el teatro que les mencioné una vez hace mucho tiempo en uno de los videos. Les voy a dejar el link aquí en el canal, un video que hice sobre las calles de aquí de La Habana. Pero bueno, pueden observar cómo está esta estructura del Capitolio, que fue recientemente restaurado hace un tiempo ya. Y bueno, se puede observar que es un lugar bastante bonito, incluso para fotografiarse es un lugar espectacular y las palmas esas le dan un toque hermoso a todo esto por aquí. Todo esto se encuentra en el mismo, o sea, La Habana. Aquí se divide como tal lo que es La Habana, Centro Habana y bueno, toda esta zona de aquí podemos encontrar no solo las edificaciones,
sino también hoteles por esta zona bastante cerca. Y vamos a llegar ya como tal a lo que sería la calle Obispo, caminando por aquí mismo, y pueden observar ustedes el Capitolio por la parte de enfrente. Miren, ahora mismo estamos frente al Capitolio, que como les decía es una réplica del Capitolio que hay en Estados Unidos. Escuché una vez que era un poquito más grande, una diferencia bien pequeña. Y bueno, pueden observar, esta es una avenida bastante transcurrida, ya que estamos caminando por la parte más céntrica de La Habana como tal. Bueno, la parte también más turística, se pudiese decir, ya que por aquí no solo está el Capitolio, sino, como les decía ahorita, están los hoteles y están los bulevares también bastante cerca de aquí. O sea, tanto el Boulevard de Obispo como el Boulevard de San Rafael están cerca de aquí. Así que pueden observar, miren qué bonita la construcción. Y bueno, dicen que los orientales cuando vienen a La Habana lo primero que hacen es hacerse una foto frente al Capitolio. ¿Cómo eso está? ¿Cómo son orientales que están? Bueno, no sabemos si son orientales o no, pero bueno. Bueno, parecen más extranjeras que orientales. Y bueno, a lo mejor son del oriente. No, estas son de occidente. Son de occidente. Bueno. Me voy a hacer la foto aquí del Capitolio. Bueno, una toma del Capitolio. Bueno, seguido al Capitolio nos encontramos con el Teatro Nacional, esta arquitectura hermosa que fue también restaurada, muy bonita, y de noche se ven todas las luces bonitas de esto por aquí. Bueno, hace 5 años yo venía y se veían las luces bonitas, no sé si todavía tenga luz esto por aquí. Y bueno, este es el Teatro Nacional Alicia Alonso, luego sigue el Hotel Inglaterra y bueno, ya para acá viene como tal lo que es Parque Central, y está el Hotel Parque Central. Y bueno, por aquí vamos a continuar caminando hasta llegar al Boulevard de Obispo. Bueno, estamos pasando frente al Floridita, donde venía Hemingway a tomarse su daiquiri. Y bueno, ya vamos a entrar como tal a lo que es el Boulevard de Obispo. Ustedes pueden observar que aquí hay bastantes autos de renta. Lo mismo te encuentras un auto moderno que unos autos más antiguos. Y bueno, estos autos normalmente se rentan para dar la vuelta que dan los turistas, que es conociendo la ciudad. He visto en videos de algunos youtubers, incluso youtubers que han venido a Cuba, y esas vueltas cuestan caras, no son una vuelta cualquiera, sino que son vueltas que salen como en 30 o 40 euros o dólares. Realmente para nosotros los cubanos eso es muy caro, así que por supuesto preferimos caminar por el malecón de La Habana y por la calle Obispo. ¿Qué tú crees, Jonas? Es mejor caminar que dar 30 euros, ¿no? Hemos caminado 10 kilómetros hoy, o así casi mismo. un poquito más. Así que... Yo creo que como 11 por ahí. Bueno, hemos grabado 3 videos para este canal, así que por favor apóyennos con su like, vean los anuncios, únanse a la membresía del canal, por favor. Y estamos ahora mismo en el Boulevard de Obispo. Ahí delante va la pieza Jason TV. Y bueno, ya por aquí nosotros hemos venido 3 veces, o sea que como tal lo que estamos observando son las tiendas. Que bueno, en este horario que son prácticamente las 5 de la tarde, o son más de las 5 ya, Johnny. Sí, ya. Son más. 6 menos cuarto. Son las 6 menos cuarto, ya la mayoría de las tiendas están casi que cerradas. Y bueno, quedan siempre los puntos de ventas de souvenir, de artículos que compran las personas, principalmente los extranjeros, que compran para llevarse de recuerdos de acá de Cuba. Y bueno, es un bulevar bastante concurrido, donde hay varios negocios. También hay tipo cafetería, restaurantes. Bueno, es uno de los bulevares más conocidos. En La Habana hay 2, está el de San Rafael y está el bulevar de aquí de Obispo, y es uno de los más reconocidos de toda La Habana. Así que ya ustedes saben, ya pueden apreciar cómo están las personas por aquí, el movimiento que hay en esta zona. Y bueno, es un bulevar bastante estrecho y a diferencia de los otros bulevares que hay en Cuba, que tú te encuentras unas jardineras en medio, aquí no, porque realmente es bien estrecho. Bueno, aquí en medio del bulevar encontramos este parquecito, que bueno, el Quijote está en el Vedado y Sancho Panza está aquí en el Boulevard de Obispo. Miren para acá. Te voy a decir que en otros momentos este bulevar estuvo más vistoso. Ya hoy por hoy como que se ve un poco desgastado, las pinturas más viejas. Y bueno, siempre ha sido un lugar donde se encuentran bastante personas y bastante movimientos. O sea, hay ferias y todo ese tipo de cosas por aquí. Miren para este lado como hay ferias.
Y bueno, siempre ha sido uno de los sitios más famosos de acá de La Habana Vieja. Y hemos encontrado música casi terminando nuestro recorrido. Música cubana. Miren para acá este edificio que está en medio del bulevar y no se conserva, como diríamos, de las mejores condiciones, aunque en la parte de abajo sí tiene tipo un restaurante que está más restaurado que el resto. Por aquí, por esta zona, por estas calles, por supuesto, no pueden pasar motos, no deben pasar bicicletas. O sea, esto porque es una entrecalle aquí. Pero bueno, dice Johnny que esta construcción le parece súper vieja. Realmente no sé este edificio qué tipo de servicio preste, ni que haya sido en sus inicios. Pero bueno, La Habana tiene eso, tiene lugares bastante modernos y lugares así, antiguos, estancados en el tiempo, que le dan un toque de ciudad colonial muy bonito cuando está bien restaurado. Malo es cuando ya las construcciones están cayendo y te da miedo pasar por abajo. Bueno, aquí vi como una dulcería, una heladería. Johnny. Gracias. Buena. Familia, y ya llegando casi que al Boulevard de Obispo, nos encontramos prácticamente que en la Plaza de las Palomas. Vamos a dar por concluido este recorrido que comenzó por el Malecón de La Habana y anduvimos varias de las calles, ya que pasamos por Centro Habana, llegamos a Habana Vieja y concluimos aquí en el Boulevard de Obispo, uno de los bulevares más emblemáticos que tiene Cuba, porque tanto el de Obispo como el de San Rafael fueron los primeros bulevares que se construyeron en Cuba. Espero que este videito les haya gustado, estaré leyendo todos sus comentarios, no olviden dejarme un like, suscribirse al canal si hasta ahora no se han suscrito, por favor, coméntenme qué les pareció este video. Recuerden que tenemos la membresía abierta, que si desean unirse, pueden unirse a la membresía del canal. Sin más, nos vemos en un próximo videito y estaré leyendo todos los comentarios y escuchando sus sugerencias para próximos contenidos. Nos vemos en el próximo. Un beso, adiós.